Bienvenidos un día más al Espacio en Armonía. Y como ya comenté en la sección de comunidad el pasado 10 de octubre, el lunes pasado, pues el alma de mi papá partió ya. Ha dejado de sufrir porque ha sido una tortura bastante intensa. Imagino que ha quemado muchísimo karma negativo. Es lo que sucede, ¿no?, cuando elegimos la vía del dolor y no la vía de la conciencia. Pero bueno, así funciona el universo y muchas veces da resultados bastante positivos. Se invierte lo negativo y se convierte en algo más que positivo. Es decir, se trasciende la dualidad de positivo y negativo. Y en este caso pues ha sido una gran lección y regalo para todos, no solo para nosotros, también para el alma de mi papá. Así que me gustaría relataros todo el proceso. Yo estuve presente en su partida, estaba conmigo en casa y se fue de manera bastante apacible. Al final os contaré. Si bien es cierto que no pude estar en el punto exacto en el que mi papá perdió la conciencia, pero bueno, por lo menos pude estar en el proceso de transición mientras el cuerpo estaba aún vivo, y estoy seguro que su alma pues escucharía las palabras que le dije. Evidentemente, cuando hay momentos importantes, todo eso incluso aparece en el examen de conciencia, porque al abandonar el alma al cuerpo, como contiene memorias, el espíritu te inspira, especialmente si es un espíritu que haya sido purificado y que está recibiendo las emanaciones superiores del espíritu más elevado, el espíritu primordial que nos corresponde. Entonces ese espíritu primordial conoce, sabe, comprende el recorrido del alma, que tiene una serie de experiencias y tiene que ir creciendo, purificándose. Entonces el espíritu, por medio de esa inspiración, trae a conciencia una serie de eventos, y es la conciencia la que va iluminando las sombras. Por tanto, todos los momentos importantes de la vida de una persona los vemos no solo en primera persona, es decir, desde el momento en que lo vivimos, sino también como desde fuera, objetivamente, imparcialmente. Y luego hay un tercer plano, que es lo que nosotros hicimos sentir a otros, ya sea dolor o alegría. Entonces, el examen de conciencia se produce en esos tres planos. Hay testimonios sobre esto. Es una realidad completa, porque ahora vemos la realidad de manera parcial, como a través de un espejo oscuro. Así lo decía incluso el apóstol Pablo. Pero llegará el momento en que veremos cómo fuimos conocidos. Y en ese momento es posible dar un salto evolutivo si hay realmente una impregnación de comprensión en el alma. Y esa es la esperanza que teníamos, ¿no?, que pudiese estar tranquilo en casa, acompañado. Lamentablemente mi hermana estaba en Brunete, un pueblo que está un poquito alejado, porque tenía una cosa importante que hacer, y bueno, justo ese día se dio la casualidad de que no estaba conmigo. Pero bueno, por lo menos estaba acompañado, recibiendo muchos cuidados. Últimamente pues estaba tan malito que tenías que estar constantemente encima para ver cómo estaba. Y bueno, al final os relataré ese último proceso. Fijaos que el otro día os hablé de esperar lo inesperado, dejarnos sorprender. Pues bueno, esto es un ejemplo. Nosotros teníamos la esperanza de que mi papá pues no se marchase en un hospital frío, cargado de medicinas hasta los topes, anestesiado, que tuviese pues la sensación de que estaba confortable en casa, recibiendo cariño. Y eso pues evidentemente ha ocurrido. Pero me gustaría dar una visión global desde que comenzó este proceso prácticamente hace
un año, aunque sobre todo hace 6 meses, que es cuando ya le diagnosticaron todo el cuadro, que nos dejó pues un poquito descolocados al principio. Pero como ya comenté, el año pasado tenía dificultades de habla, de memoria, ya comenzaba a volverse más dócil. Eso fue increíble, ¿no? Cómo le cambió el carácter. Desde que partió mi mamá en el 2019, pues él se fue sintiendo un tanto distinto, se le fue la razón de vivir, por así decirlo. Y claro, al principio pues lo encajaba de manera un tanto dificultosa, le costaba aceptar la situación y claro, sentía remordimientos, sentía también rabia, sentía que no había hecho quizás todo lo que podía haber hecho, aunque hizo mucho. Mi papá siempre fue un hombre que estuvo ahí para apoyarnos, a su manera nos dio mucho cariño, pero claro, su carácter era duro, ya que pues él vivió una situación familiar difícil, se veía como la oveja negra. Entonces claro, eso te crea una especie de trauma y tu personalidad se endurece. Y como era un hombre muy perfeccionista y en el fondo muy ético, pues claro, como en la sociedad no se es así, eso le desesperaba, ¿no? Se frustraba. Y claro, pues al final te vuelves rebelde, criticón. Pero como digo, ese carácter se fue apagando poco a poco, sobre todo a finales del año pasado. Y aunque tras la muerte de mi mamá apenas gruñía como antes, pues a finales ya del año pasado yo noté que algo ocurría. Comenzó a fatigarse mucho a principios de este año y me obedecía a la hora de dar un paseo, ¿no? Porque antes no salía para nada. Y bueno, pues en este proceso yo fui poco a poco viendo su cambio y también algo fue cambiando en mí, porque se te van yendo los rencores y ciertos odios a comportamientos y cosas que han sucedido, y va surgiendo esa vena más compasiva, más misericordiosa, que esta es una de las grandes lecciones, ¿no? Cuando tú ves que alguien sufre y que alguien puede estar cercano a su partida, algo cambia en ti, como que sale tu lado más esencial y real. Por eso digo que esta situación a mí y a mi hermana nos ha ido haciendo más maduros, por una parte, más comprensivos y a su vez más expresivos en términos de comunicar lo que nuestro corazón verdadero quiere comunicar, ¿no? Que es pues, el amor, la luz, la verdad. Y bueno, como fue perdiendo facultades, pues comenzó a caerse más de lo habitual, porque muchas veces no estás ahí para poder sostenerle. Y ya en mayo, cuando se cayó, estando yo trabajando en el cuarto, y le tuvimos que llevar a urgencias, pues ahí ya fue cuando le detectaron que sí, 4 costillas rotas, 3 vértebras rotas por una caída previa, que no se la detectaron en aquel entonces porque no salió en las radiografías y bueno, tampoco es que hiciesen exámenes ulteriores, pero mi padre ya caminaba con dificultad y claro, también encontraron lo de los pulmones, ¿no? El enfisema y tejido tumoral, que por aquel entonces nos dijeron: si no le vamos a aplicar quimioterapia, cosa que desaconsejamos, el aplicar ese tratamiento, pues no vamos a hacer una investigación ulterior y la única solución sería llevarle pues, a un hospital de paliativos o ayudarle, ¿no? a que atraviese ese proceso. Nosotros evidentemente pues, estuvimos de acuerdo en no seguir adelante con lo de la quimio, porque ellos ya lo desaconsejaban, los médicos, y nosotros tampoco es que creyésemos en ese tratamiento, y mucho menos en esas circunstancias en las cuales pues, mi papá tenía ya degeneración cognitiva avanzada y una situación bastante compleja, ¿no? Así que lo aceptamos desde el comienzo, decidimos traérnoslo a casa. Estuvo 2 semanas hospitalizado y bueno,
Allí, claro, le inflaron a medicamentos y le saturaron el hígado. Incluso la doctora nos lo dijo, tiene las transaminasas muy elevadas por todos los medicamentos que le hemos dado, así que habrá que limpiar. Pero claro, eso lo hicimos después, en casa, ¿no? Porque decidimos abordar la situación de manera holística. Mi papá evidentemente no podía reflexionar mucho sobre lo que le pasaba, así que no le dijimos que tenía, aparte del enfisema, pues un proceso tumoral. Y mi hermana se puso en contacto con un homeópata muy conocido de aquí, que se llama Chumari Alfaro, desde el País Vasco, de Navarra, perdón. Y ella ya le conocía porque había sido tratado por él y nos aconsejó una serie de suplementos y una medicina para lo del tumor pulmonar. Y por otra parte, pues yo me encargué de la dieta, completamente antiinflamatoria, evidentemente. Y bueno, eso, unido al cariño que le dimos y a toda la atención, hizo que recobrase vitalidad, comenzó a dar sus primeros pasitos en casa conmigo. Evidentemente no le podías dejar solo porque además se cansaba mucho, y de hecho un día le dijimos que si quería que nos fuésemos de vacaciones y dijo que sí, que quería ir al mar, a la playa incluso, y nos fuimos a Portugal. Ahí tenéis los vídeos, muchos los habréis visto ya. Y bueno, ha habido gente que me dice que le cogió cariño a mi papá. Gracias por el apoyo que nos habéis comunicado. Sí, mi papá nunca dejó indiferente a nadie, incluso teniendo el carácter fuerte. Luego os contaré, porque en el tanatorio aparecieron muchas personas, incluidos muchos vecinos. Pero bueno, como os iba contando, mi padre recuperó bastante vitalidad y cuando nos volvimos, pues él tenía un mejor ánimo que cuando estaba en el hospital, incluso mejor ánimo que antes. Lo que pasa es que sus facultades psicológicas siguieron mermando. Ya os pondré algunos vídeos para que veáis. Trenos. Ya suenan trenos, sí. O truenos. Trenos o truenos. Truenos por ahí. El apocalipsis se está formando aquí arriba. Hay que vigilar ¿El que hay que vigilar? pues no sé, se me ha olvidado. La comida. No me acuerdo. Y lamentablemente, hace poco más de un mes, él se cayó porque se levantó sin mi ayuda de la cama y bueno, pues ahí es cuando se fracturó la cadera y eso, pues claro, fue el desencadenante de todo lo demás, porque ya tenía muy poca fuerza, tenía que reposar absolutamente o bien en el sillón o en cama. No se fracturó el fémur, sino el cótilo, la parte que recubre la bola del fémur. Eso fue una ventaja, pero claro, no le podían operar, porque en su estado, pues una operación le habría llevado a la muerte seguro, ya que le tenían que poner anestesia general y él estaba muy débil. Entonces nos lo trajimos a casa otra vez. Estuvo sobre todo conmigo, lo que pasa es que bueno, en este caso fue un proceso más complejo porque le tenías que estar llevando constantemente del sillón a la cama, de la cama al baño, rotando para que cambiase de posición. Aún así, le surgió una escara. Él tenía una protusión abajo en la espalda por la rotura de vértebras. La espalda se le deformó y bueno, el hueso, digamos que fue rompiendo la carne desde dentro y al final pues se creó una pequeña úlcera y eso pues se abrió, claro, con el peso pues acabó abriéndose y se formó un boquete. Y aunque los enfermeros nos decían que no era una escara demasiado grande, porque ellos habían visto cosas peores, pues era importante. O sea, aquello nos sanaba, lo limpiábamos, lo tapábamos con gasas, incluso yo le inyectaba agua de mar, así mejoró bastante, pero claro,
Esas heridas son complejas, sobre todo cuando tú estás en ese estado. Mi papá, pues claro, no podía estar siempre tumbado en la cama, tenías que moverle para que no surgiesen escaras por otra parte. Entonces, claro, al moverle, pues eso le causaba un dolor terrible. Cuando le levantabas, por ejemplo, de la cama, se ponía rígido y claro, pues al final incluso gritaba un poquito de dolor. Y eso, claro, te causa pues mucho dolor a ti también, porque no quieres hacerle daño. Pero claro, pues le tienes que llevar al salón. Y en el salón, pues le pusimos el flotador este que os mostré, que funcionó hasta cierto punto, porque bueno, ahí se quedaba bastante más tiempo. Pero claro, te cansas, ¿no?, de estar boca arriba todo el rato, evidentemente. Somos nosotros que no tenemos escaras y ya cuesta estar mucho tiempo en una posición, con que imaginaos una persona que además tiene dificultades de respiración, etc. Y bueno, pues ahí en casa hicimos todo lo posible, lo dimos todo. Yo me dejé el espinazo, todavía me duele un montón la espalda de haber estado levantándole a plomo. Y bueno, el problema de la escara se fue haciendo más grande porque no veíamos que eso cerrase y le debilitaba mucho. A veces incluso le daban episodios de, no fiebre, pero sí como bajada de tensión y tiritonas, que yo estoy convencido de que era por la herida. No estaba infectada, por lo menos no tenía esa apariencia, pero cuando tú tienes una herida abierta, evidentemente el cuerpo trata de solucionarlo, entonces roba energía de otras zonas para solucionar lo más inmediato, ¿no? Entonces a veces le daban crisis, le daban braquicardias, se le bajaba el pulso a 40 incluso, y le costaba mucho respirar, los niveles de oxígeno descendían. Mi padre siempre estaba entre unos 80 y 86, a veces incluso bajaba a 75. Los niveles de oxígeno normales tienen que estar entre 95 y 100, pero mi padre en esas condiciones, con el enfisema, pues apenas subía de 86 en el mejor de los casos. Y muchas veces pues la dilatación de las venas a veces es que se reducía al mínimo. Sabéis que hay unos oxímetros que te miden todo eso y bueno, 0,01 de dilatación a veces, o sea, el mínimo. Es como que las venas estaban ya contraídas y en una ocasión pues incluso bajé a la farmacia para ver si tenían heparina para inyectársela y que la sangre fluyese un poquito mejor, porque bueno, nos habían dicho que en casos extremos habría que utilizar la heparina, incluso la recomendaron, pero claro, la heparina te puede causar hemorragias internas importantes, así que preferimos dejar que las cosas se fuesen solucionando de una manera más natural y fue lo mejor, la verdad. Menos mal que no seguimos el protocolo médico convencional, porque habría sido mucho peor. Y bueno, en esas situaciones se calmó, se recuperó, pero claro, en estos últimos días yo ya notaba que debido al dolor de la escara, pues la situación se le estaba haciendo no solo cuesta arriba, sino pared vertical y a pulso. Así que yo ya me fui tendiendo, que ya se estaba marchando, pero claro, se te pasan muchas cosas por la cabeza, porque en ese proceso pues, tú tienes que moverle y a veces sientes como que no tiene suficiente fuerza, que se vence, que pierde incluso casi la conciencia y llegas a pensar pues que le está dando un ictus o que quizás está sufriendo mucho y es mejor llevarle al hospital. Pero claro, luego tú le vas preguntando, ¿no?, ¿qué tal estás, papá? Y hay muchos momentos en los que decía, estoy bien, estoy bien. Y bueno, no es que hablase mucho, decía bien, sí, no. Últimamente ya eran monosílabos, ¿no? Y el otro día ocurrió algo. Yo estaba echándome la siesta junto a él y me dijo, perdón, 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 3 veces.
Y en esos momentos, la verdad es que yo estaba un poquito somnoliento y no entendía bien el contexto en el que lo estaba diciendo, pero le dije, bueno, papá, no te preocupes. Le dije unas palabras más y quizás debería haber profundizado un poquito más en el tema, ¿no? Haciéndole sentir que todo lo que hubiese podido pasar de negativo en la vida ya quedaba atrás. La misericordia y el amor lo perdona todo. Y curiosamente a mi hermana también se lo había dicho. Ella no me lo había comunicado, pero me dijo, sí, a mí también me ha pedido perdón. Y bueno, a mí ya me dio a entender que se estaba como despidiendo en cierto modo. Pero bueno, nosotros seguimos ahí atendiéndole, dándole nuestro cariño. Mi hermana comenzó a venirse más a menudo. Se venía, pues eso, a dormir 1 o 2 días a casa para poder estar más en compañía y echarme un cable. Y digamos que él fue haciéndose consciente de más cosas. Días antes de su partida, incluso me dijo, he visto a mi madre. Su madre, que está en una residencia, tiene 102 años, no oye bien y tiene demencia vascular, que es un tipo de Alzheimer. Es ligeramente parecido a lo que experimenta mi padre, lo que pasa es que mi padre tiene atrofia del lóbulo frontal, es decir, que no maneja bien el lenguaje y ciertos procesos de deducción lógica. Pero bueno, dentro de lo que son las degeneraciones cognitivas, pues hay diversos tipos y todas se engloban dentro de la palabra Alzheimer. Incluso la demencia ya forma parte de esa etiqueta, ¿no? Así que mi padre pues era consciente hasta cierto punto. Él evidentemente sabía que estaba muy mal y de vez en cuando te daba a entender que pues sabía lo que estábamos haciendo. Y bueno, cuando él me dijo, he visto a mi madre, yo intuí que su alma ya estaba haciendo una especie de examen de conciencia y se le estaban presentando pues imágenes, memorias. Ahí ya fue cuando comencé a prepararme para la partida. Evidentemente no sabes exactamente en qué hora y en qué minuto va a ocurrir, pero sabes que está cerca. De hecho, se lo comuniqué a algunos familiares, su hermano, que tiene un tumor cerebral, y su esposa, pues como que todavía no veían la hora, o sea, no se hacían a una idea, porque nunca estuvieron en casa. Mi tío está muy mal, entonces no puede andar de aquí para allá, pero no se hacían a una idea, o lo veían lejano, y me decían, bueno, no será para tanto, pero yo lo veía cada vez más cerca el momento de su partida, hasta que bueno, pues el día anterior ya noté que sus facultades cognitivas habían bajado un montón, ni siquiera me contestaba. Cuando le llevé al baño, pues le pregunté si había hecho ya pis y de vientre y ni siquiera me contestó. Y bueno, pues después de limpiarle, ahí ya me di cuenta que estaba ocurriendo algo. Fue incluso cuando pensé lo del ictus, que le estaba dando un ictus, pero claro, como me contestó a una pregunta que le hice, ¿cuántos dedos tengo en la mano? Y me dijo 2, y me miraba conscientemente, pues claro, eso no es un ictus. Es que de algún modo has perdido la vitalidad y el cuerpo pues ni siquiera tiene fuerzas para sostenerse a sí mismo. Y bueno, pues esa noche la pasó bastante mal a nivel de respiración. Esto fue el domingo, le costaba mucho, así que le dije, ¿quieres que te ponga el oxígeno? Me dijo que sí. Nunca había dormido con oxígeno, se tiró toda la noche con oxígeno, no dormimos nada, evidentemente. Yo dormí un par de horas, pero él como que iba y venía, se tiró respirando por la nariz, cosa que me sorprendió. Yo creo que buscaba el oxígeno, porque tenía tubitos, los cables conectados a la máquina que genera oxígeno con
el aire del ambiente. Y claro, él buscaba ese oxígeno porque ya le faltaba. Los pulmones no daban para más. Yo pienso que el problema no vino del cáncer, sino del enfisema, porque él dejó de escupir sangre, le dejó de doler el pulmón, lo cual quiere decir que posiblemente ese cáncer ya estuviese en proceso de sanación, pero el enfisema ya es algo más gordo. Tú te puedes curar de un cáncer, pero enfisema es como que el tejido está muy dañado y tienes que regenerarlo completamente. O sea, no es que algo esté creciendo de más, sino que el tejido está obstruido completamente y dañado. Entonces, en este caso, pues le faltaba el aire por eso, porque no daba para más el pulmón y comenzó a colapsar. No sufrió atelectasia en esos momentos, porque atelectasia es cuando se pegan los pulmones y ya no puedes respirar, que es lo que nos decían los médicos que podía ocurrir. Y bueno, cuando amaneció, pues él estaba muy débil, así que le dejé más tiempo en la cama. Y al cabo de un rato, cuando volvió un poco en sí, le dije: ¿quieres, papá, que te duche? Y me sorprendió porque me dijo que sí. Así que bueno, pues le levanté. En esos momentos no se quejó tanto. Yo creo que el cuerpo estaba generando endorfinas en grandes cantidades para anestesiarlo y no se quejó tanto. Entonces lo puse en la silla, lo llevé a la ducha. En la ducha, cuando le senté en el taburete, pues se me venía encima el pobre, ya no se aguantaba. Y llegué a pensar en la ducha: ¿qué hago? ¿Llamo al SAMUR, al 112, para que se lo lleven al hospital? ¿O le ayudo, ¿no?, a que se marche tranquilamente? Así que, bueno, instintivamente eso fue lo que hice. Yo no quería llevarlo a un lugar donde estuviese frío. Sabía que no iba a sufrir mucho si estaba en ese estado de inconsciencia prácticamente. Es casi un estado vegetativo natural, porque el cuerpo, como digo, se autoprotege del sufrimiento. Entonces le llevé a la cama y ahí pues le dejé tumbado. No se quejaba de dolor, es curioso. Estuve un rato a su lado, meditando en silencio, dando la orden de que necesitaba ya ayuda y que si se tenía que marchar, pues que fuese en paz, que será el mejor momento quizás. Yo pensaba que se iba a quedar ahí. Pero nada, después de un rato largo en el que estuve enviando luz y amor, salí del cuarto, hice unas cosas y al volver me lo encontré despejado, como un niño pequeño mirándome, y le dije: papá, ¿qué tal? No me dijo nada, pero luego le digo: ¿quieres desayunar? Me dijo: sí. Así que eso me extrañó muchísimo. Claro, una esperanza interna te dice: bueno, a lo mejor es que no es el momento todavía. Yo, claro, no me acordé de que justo antes de que fallezca una persona, en muchos casos se da lo que llaman mejoría antes de la muerte. Y yo intuyo que es para que la persona tenga su última vivencia consciente, que comunique algo o que reciba algo de los demás. Y así fue en este caso, ¿no? Yo simplemente le cogí con cuidado, le puse en la silla. Curiosamente no se quejó de dolor como en otras ocasiones, en las que se ponía rígido, muy tenso, era muy difícil levantarle y moverle. Pero bueno, en este momento pues él se quedó en la silla, iba un poquito ladeado porque no se tenía ya. Le llevé al sillón, le puse en su colchoneta roja y bueno, le comencé a dar de comer un puré de fruta cocinada, un plátano con pera y un poquito de quinoa, y la verdad es que se lo tomó muy bien. Yo pensé que estaba recuperando ánimo, evidentemente sabía que andaba cerca al momento, pero no te lo imaginas que va a ser justo en ese momento. Y yo ahora pues tengo como una pequeña espinita clavada, claro, es humano, no te lo imaginas, pero bueno, yo lo que hice fue pues eso, llevarme el bol, evidentemente le das unas caricias, como hacía yo le hablaba, aunque
ahora ves que quizás en muchos momentos pues las personas también necesitan que les hables de cierta manera. Yo siempre he expresado el cariño de manera más gestual, por medio de caricias o de ciertas palabras, o preguntándole qué tal estás, papá. Normalmente en muchos casos pues no se suele decir te quiero, papá, u otro tipo de frases que pueden confortar al alma. En mi caso siempre ha sido más aproximarme a él por medio de caricias o de un abrazo, de ponerle la mano en el pecho, como hacía muchas veces, de preguntarle qué tal, constantemente, ¿no? Prácticamente. Y bueno, yo sé que había pues una sintonía entre él y yo, pero siempre te queda esa espina, quizás, de en otros momentos de vida poder haberlo expresado de manera profunda, el amor, pero por ciertas circunstancias pues no se produce, ¿no? Pero bueno, yo le di todo mi cariño, y en esos momentos, justo después de desayunar, pues me fui a la cocina a dejar todo y me puse a barrer el salón. Recuerdo que estaba muy tranquilo él en el sillón y no se quejaba de dolor, y recuerdo que el ambiente era muy apacible, muy tranquilo. Y cuando me fui a la cocina para dejar la escoba y hacer la colada, noté como un ruido. Creo que era mi papá, no creo que fuese una tos, fue algo que me resultó extraño, porque era como una voz seca, entrecortada, y dificultad de respirar. Entonces fui intuyendo que algo ocurría. Me puse a su lado y en esos momentos vi que su cuerpo ya no respiraba del mismo modo. Eran como bocanadas de un cuerpo donde ya no había consciencia, no respondía a estímulos. Y en esos momentos, pues claro, cogí el teléfono, le dije a Sonia, mi hermana, vente porque papá se está marchando. Y evidentemente ella no se esperaba que fuese tan abrupto, sabíamos que andaba cerca, pero ella pensaba que iba a ser un poquito más lo que iba a durar. Yo sabía que era ese momento, ¿no? Y a pesar de que él estaba inconsciente, pues yo lo que hice fue poner mi frente contra la suya y le dije, te quiero, papá, gracias por todo tu apoyo y no tengas miedo. Y en esos momentos dejó de respirar poco a poco. Fue como una respuesta, ¿no? Y yo intuyo que su alma ya estaba como desprendida del cuerpo, porque si no habría sufrido, se habría asfixiado. Pero como digo, el cuerpo se autoprotege, y claro, en esos momentos el alma, en este caso el cuerpo astral que contiene parte del alma, pues se desprende. Y no sé exactamente cuál sería la visión de mi papá, si estaría confundido o si no. Yo pedí a mi familia de luz, los que estamos ligados al Padre primordial, pues que le ayudasen. Eso fue antes, ¿no? Durante la meditación. Y en este caso, la verdad es que yo estaba como aceptando la situación, pero al mismo tiempo tratando de procesarla. No es que me causase un gran impacto, porque bueno, a mí la muerte no me asusta, no tengo aprensión a eso, pero sí que sentí como un sentimiento profundo de amor, evidentemente, de transformación. Fue como si muchas cosas viejas hubiesen muerto en ese momento. Es como si mi esencia hubiese abrazado a mi personalidad y hubiese hecho que el proceso se desarrollase de manera armoniosa. Y bueno, pues yo me quedé ahí junto al cuerpo, sin vida ya. Le tomé las constantes justo después y me resultó curioso porque vi cómo el oxímetro se iba a 1 poco a poco. El oxígeno estaba a 0, pero las constantes todavía estaban dando signos de algo, de alguna energía vital. Y bueno,
pues poco a poco se fueron yendo a uno. Me sorprendió mucho que justo antes, cuando no respondía a estímulos, pero todavía estaba dando las bocanadas, yo le puse el oxímetro y tenía unos valores que fotografié, ahí os los pongo en la pantalla. El oxígeno estaba a 99, es decir, como solemos tener la mayoría, pero el pulso estaba muy bajo. Estaba a 34, si no recuerdo mal. Y a mí eso me sorprendió muchísimo. Claro, es como si el cuerpo hubiese liberado oxígeno de repente, porque mi padre, como os digo, oscilaba entre 75 y 86, no pasaba de ahí. Son valores muy bajos. Cuando ya baja de 75, los médicos se alarman muchísimo, aunque ya cuando entra en 80 una persona está con dificultades serias. Pero bueno, mi papá llegó a estar a 60 y pocos en algunas ocasiones, ¿no? Y el problema es que cuando no tiene oxígeno el cuerpo, pues el cerebro se puede dañar muy fácilmente, puede haber complicaciones, por eso los niveles de oxígeno siempre tienen que estar regulados. Él tenía una máquina, pero claro, en este caso es que no tenía sentido lo que yo estaba viendo, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga 99 de oxígeno? Pero bueno, debe ser algún proceso biológico que se libera el oxígeno. Y bueno, pues ahí permanecí, sentado, conectando con el corazón, reflexionando sobre todo el proceso desde que se inició en mayo hasta ahora. Fue como recibir lo esperado de manera inesperada. Es de lo que os hablé el otro día, ¿no? Si no esperas lo inesperado, no lo encontrarás, como decía Heráclito. Porque muchas veces pues, buscamos las cosas y no las encontramos. Y es porque debemos tener esperanza, pero soltar, dejar que la realidad vaya encontrando su manera de traerte lo que necesitas. Y en este caso pues fue la partida apacible de mi papá, que fue pues, el culmen de todo este proceso. Y aún seguimos recibiendo evidentemente intuiciones sobre todo lo que ha ocurrido, seguimos meditando acerca de todo el proceso y esto nos está ayudando. Todo este proceso de acompañamiento y cuidado que hicimos pues ha sido un regalo y gran lección para el alma de mi papá y para la nuestra también.